Ok, entonces vamos a comenzar. Hoy estamos limpiando la casa, estamos arreglando los asuntos finales del curso, arreglando unos temas, tocando unos temas que deben saber, deben conocer si van a decir que han tomado un curso de sociolingüística. Entonces, vamos a hablar de la sociolingüística aplicada, que no es un término que se usa mucho, es un término mío más que todo, porque muchos dicen que la sociolingüística es la lingüística aplicada. Entonces, hablar de la sociolingüística aplicada es un poco redundante usar los términos así. Pero lo que hemos hecho en el curso más que todo es hablar de la teoría y así, y también lo hemos aplicado especialmente en el Zoom y en la guía, pero sí vamos a pensar un poco sobre cómo se usa la sociolingüística en otras actividades que no son directamente del desarrollo lingüístico o de trabajar con comunidades. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar de cómo otros han usado la sociolingüística para solucionar problemas. Y hemos tocado ya varias de estas aplicaciones. Ustedes ya saben bastante sobre la planificación lingüística, que es una aplicación de los conceptos de la sociolingüística, de la lingüística, usando todas las herramientas lingüísticas para desarrollar ortografías, para trabajar en la elaboración de cartillas, en la alfabetización, todas estas aplicaciones. También hemos hablado ya del proceso de desarrollo, las actividades de trabajar con una comunidad en el desarrollo en general, pero específicamente pensando en el desarrollo lingüístico. Pero existen otras aplicaciones de la sociolingüística que tal vez no les interesan mucho a ustedes porque ustedes tienen un enfoque en la traducción o en la alfabetización, pero sí debemos mencionar estas aplicaciones, estos usos de la sociolingüística para servir a la comunidad, para trabajar en asuntos muy reales, muchas veces importantes en las comunidades, en las naciones. Entonces, una área de la lingüística que es un enfoque sociolingüística, pero que se enfoca más en el idioma mismo, es lo que mencionamos al principio del curso, la sociolingüística variacionista. Es decir, que es una sociolingüística que tiene como su enfoque, como su prioridad, estudiar las maneras en que los idiomas varían. El uso del idioma varía, la pronunciación, el acento, cosas así, la fonología, la gramática, cómo varía a base del contexto social o el contexto no lingüístico o extralingüístico, es la manera en que se habla de esto. Entonces, ¿cómo afecta al uso o el uso, el manejo de un idioma a base de la clase social? Hemos hablado de los registros, de los niveles diferentes. Entonces, eso muchas veces se afecta por la clase social, el nivel de educación de una persona. Hay muchos que estudian las diferencias, la variación a base del género, del sexo de la persona, de que hay un fenómeno muy común de que las mujeres hablan de una manera diferente de los hombres. Y muchas veces no nos damos cuenta de qué está pasando, pero si un hombre usa ciertas frases, ciertas palabras, no cae bien a sus compañeros porque son
son los usos femeniles y que un hombre no debe hablar así, igual que una mujer no debe hablar con un hombre. Y muchas veces no tomamos cuenta de este fenómeno hasta que alguien haga un error o haga algo que es raro según las normas de la comunidad. Y la edad, hay muchos casos en que la edad o la generación hace una diferencia en cómo una persona habla. Que los ancianos hablan de cierta manera, los jóvenes tienen sus jergas, tienen sus formas de hablar y hay una diferencia entre generaciones. Y también según las redes sociales, con qué me comunico, qué es la red social en que participo o varias redes sociales en que participo y cambio mi manera de hablar según los participantes, según las personas con quien estoy relacionando. Entonces, esto es un estudio que es muy enfocado en el idioma mismo, cuáles son las variaciones, los cambios en el idioma, en las estructuras, en la fonología, según todos estos factores extralingüísticos. Ustedes ya con lo que saben de la fonología, saben del contexto, del ambiente fonológico, cómo eso afecta los alófonos de un fono. Y esto es un estudio similar, pero en vez de enfocar en el ambiente fonológico, está enfocado o enfocando el ambiente social, que yo pronuncio ciertas palabras o ciertos fonos de una manera por el contexto social. Y muchas veces hay abreviaturas, hay cambios fonológicos que hacemos cuando estamos hablando muy formalmente y cuando estamos ya con amigos, compañeros, familiares, no usamos estos fonos, estos alófonos, hacemos cambios fonológicos. Entonces, muchas veces el enfoque de la sociolingüística variacionista está en la fonología, la pronunciación, el acento, pero también hay estudios y se puede hacer un análisis de los cambios gramaticales y los cambios léxicos, es decir, cuáles son las palabras que indican cierta clase social o cierto nivel de educación. Y mencionamos un poco de esto cuando estamos entrando al curso. Y la aplicación de esto muchas veces ha sido aplicado en la política de la educación. ¿Cuál será la variedad que se usa como el medio de instrucción en el aula? En los Estados Unidos hace 1 o 2 décadas había una gran controversia porque en algunas de las escuelas urbanas decidieron usar la variedad de los niños que en su mayoría eran niños negros, urbanos, y hablaban el inglés afroamericano en sus hogares. Entonces decidieron en algunas escuelas hacer la instrucción usando su manera de hablar. Y había una gran controversia porque no es el inglés estándar, no debemos usar esto en la escuela. Entonces pero como vamos a ver cuando hablamos de la educación multilingüe, estaban siguiendo el principio de comenzar la educación de los niños en el idioma que hablan y no en un segundo idioma o una variedad que no es su propia variedad. Entonces, siguiendo este principio, comenzaron a usar el inglés negro, el inglés afroamericano y lo que se llama ebónica, o no sé cómo traducirlo exactamente. Y eso surgió una gran controversia porque estaban usando un idioma no estándar, un idioma no de prestigio,
pero fue el idioma que entendían los niños, mejor que el idioma, el inglés estándar. Entonces, esto ha sido la aplicación de estos estudios, una aplicación de estos estudios de la variación, de qué es la variedad afroamericana del inglés, cuáles son sus rasgos, cuáles son las características, cómo podemos usar esto para que los maestros que también lo hablan pueden comunicar mejor con sus alumnos en el aula. En todas estas controversias, muchas veces pidieron a lingüistas, sociolingüistas como expertos para dar consejos, para asesorar a estos sistemas de educación en cómo implementarlo, cómo hacer la educación usando estas variedades. Entonces, otro área de la sociolingüística que es un poco teórico, pero que también tiene aplicaciones muy prácticas, es el área de análisis de discurso. Ustedes van a tomar, creo que algunos, tal vez todos, van a tomar un curso de análisis del discurso con profesor West en el segundo semestre, creo. Y es un curso, como se enseña aquí, es un curso sobre más que todo las estructuras lingüísticas al nivel del discurso. Pero también hay una perspectiva sociolingüística sobre el discurso y podemos estudiar la manera en que las personas usan ciertos rasgos del idioma para comunicar no solamente información, sino también la identidad. Y hemos hablado un poco de esto también en las clases anteriores. Entonces, el uso, un aspecto del análisis del discurso es esto de ver cómo representa las formas y las estructuras mi identidad, y es parte del estudio de variación, de que yo puedo comunicar una identidad por medio de la elección de las formas o del estilo que uso cuando habla. Y hay también parte de este estudio es lo que, cuáles son las normas de uso en ciertos contextos o en ciertas situaciones. Y usan el concepto de andamios, de que cuando yo entro a una tienda o cuando voy a un restaurante, ¿cuáles son las normas para tratar con el empleado o con el mesero para hacer un pedido, para decir que no quiero esto, quiero el otro, para pedir la cuenta al final? Y así hay ciertas formas que uno tiene que usar, y si uno viene desde afuera de la cultura, tiene que aprender cómo se trata a esa persona. Y hemos mencionado ya las diferencias de cómo hacer una pregunta o cómo pedir algo entre las culturas distintas, que algunos son muy directos, otros no tan directos. Hay maneras de suavizar un mandato que algunos usan y que otros no, y así eso es parte del estudio del discurso, que cuáles son las normas para estos intercambios a nivel del discurso, que muchas veces no importa tanto la pronunciación o la fonología, pero sí hay ciertos pasos o ciertas etapas en el intercambio que uno tiene que observar. Bueno, ustedes han visto, estoy seguro, la diferencia entre los latinoamericanos y los norteamericanos en la manera de saludar, el énfasis en saludar para
latinos que los norteamericanos no tienen muchas veces, ni saludamos a una persona porque no es parte del andamio de las normas de uso. Entonces, estos son formas que uno tiene que aprender, que los niños aprenden naturalmente, observando o tal vez siendo corregidos por sus padres, que ellos aprenden cómo se hace, qué hace cuando llega una nueva persona, qué hace cuando entra a un cuarto o a un lugar donde hay otros, cuáles son las normas de cortesía, cuáles son las frases que uno debe decir, frases que uno no debe decir. Si alguien le pregunta cómo está, cuáles son las respuestas apropiadas. Muchas veces no es correcto hacer una lista de todos los dolores y las enfermedades y cómo he sufrido, sino que hay ciertas frases que se dicen. Aunque tal vez siento que estoy muriendo, yo digo, bien, gracias. Entonces eso es un andamio, son las normas que tenemos que aprender, y esto es un estudio, es parte de este estudio del discurso. También los que trabajan en este campo muchas veces hacen análisis de textos. Muchas veces se puede saber mucho de las actitudes, de las ideologías, de los pensamientos, creencias de los autores de un documento solo mirando su uso del idioma. Hay ciertas palabras que indican una actitud. Yo puedo decir que se oye mucho en los comentarios de las noticias, que si hay un comentarista que en vez de decir que él mintió, dice que bueno, es muy libre con la verdad. Pues es una manera de decir que mintió, pero sin decirlo en ciertas palabras. Y así, cómo usan frases, cómo escogemos sinónimos, puede indicar mucho detrás del mensaje obvio de un texto. Y una aplicación de esto ha sido que algunas veces, no sé si ustedes reciben cartas de agencias del gobierno, pero muchas veces llegan estos informes o algo del gobierno y usa un lenguaje que es casi imposible entender. Nosotros, un caso específico que yo conozco es de la seguridad social de los Estados Unidos, que ellos, cuando uno llega a mi edad y hay que jubilarse, entonces comienza a recibir cartas de la seguridad social indicando sus derechos, sus responsabilidades, los pasos que tiene que seguir. Y muchas veces usan su propia terminología y es tan complicado el proceso que llega una carta de 2 páginas y no entiendo nada de que han dicho. Entonces, en el caso de la seguridad social, ellos emplearon a un sociolingüista que él viniera a analizar todas estas cartas, porque son cartas automáticas creadas por computadoras y solo indican que esta persona debe recibir este párrafo y debe recibir otro párrafo. Entonces llega una carta que es una mezcla de párrafos que no están relacionados, que usan su terminología. Entonces, este sociolingüista que fue uno de mis mentores, él trabajó con la seguridad social, analizando el texto de cada párrafo, ayudándolos a escoger palabras más sencillas, de explicarlos la terminología y también de pensar cuáles de los párrafos deben aparecer primero, para que cuando llega el próximo párrafo, el recipiente va a entender de qué está tratando. Entonces, eso fue un estudio de discurso, un análisis del discurso
de todos estos documentos de la agencia, y él les ayudó a mejorar bastante su manera de comunicar con personas que no saben de ley, no saben de los requisitos, que no entienden mucha terminología, que no son abogados, no pueden así entender todo lo que todo lo que es complicado en cuanto a jubilación, pensiones, todo eso. Entonces, eso es una aplicación del discurso, del análisis del discurso, que se puede usar para ayudar, para solucionar, resolver un problema real en la vida de estas agencias y también en la vida de los ciudadanos que tienen que relacionarse con el gobierno. Otro aspecto del análisis del discurso que también hemos mencionado muy brevemente es el análisis de conversaciones. El estudio de cómo conversamos, cuáles son los estilos, la interacción entre personas de distintos niveles sociales, los ancianos con los jóvenes, los poderosos con los que no tienen poder, los ricos con los pobres. Todas estas diferencias sociales pueden afectar nuestra manera de conversar. Lo mencionamos en el micro sociolingüística en cuanto a la elección de usted o tú o vos, cómo voy a tratar a una persona, y en muchos idiomas hay sistemas aún más elaborados de cómo debe tratar a una persona de estatus, una persona que no es al mismo nivel o que tiene más prestigio o menos prestigio. Y también se puede analizar el estado psicológico o ideológico de las personas en su manera de tratar el uno con el otro, analizando sus conversaciones. Y mencionamos los estilos de interacción, de que una persona puede participar en una cultura o seguir normas de interacción que son muy activas, es decir, que muchos hablan a la vez, o dos o tres están hablando, o todos están hablando a la vez, y todos están escuchando a todos y pueden contestar a uno o contestar a otro, y es más caótico tal vez la conversación. Y hay otras culturas, otros estilos que están más ordenados, que uno habla, hay un pequeño espacio, otro habla y no hay traslapes, no hay interrupciones. Y estos estilos son muy distintos. Y cuando viene una persona de un estilo a hablar con persona de otro estilo, hay posibilidad de conflicto o de ofensa, porque yo espero que me va a escuchar y ya comienzas a hablar, entonces me ofendo porque no me estás escuchando, y el otro dice, estoy escuchando, estoy hablando, pero te estoy escuchando. Entonces estos estilos pueden causar problemas y son muy interesantes de estudiar de la manera. Y hay diferencias que han notado entre los sexos, que muchas veces las mujeres son más, tienen más interacción, los hombres no tanto, casi, bueno, es difícil que dos hombres estén hablando a la vez, en muchos casos. Eso es una diferencia. También hay diferencias en la manera de conversar, que mujeres suelen mirar el uno la una a la otra, cara a cara están hablando, haciendo contacto de ojos. Hombres tienen a estar sentados lado a lado, hablando así, no hablando al otro, no mirándolo. Menos interacción así entre hombres.
por lo menos en inglés en Norteamérica. No sé, puede ser diferente en diferentes culturas la manera en que se hace. Pero esto es un análisis del discurso, de ver cómo se hace una conversación. Que si me siento con un compañero y estoy ahí mirándolo, en mi cultura eso sería un poco incómodo. No debemos estar mirándolos tanto. Mejor hablamos al aire, muchas veces con los brazos así. Así es, ese estilo es algo que se puede notar y observar. Y es también, se ha usado esto a veces a resolver conflictos entre esposos. Que la mujer está esperando que su esposo va a mirarla y él está hablando como hombre y no la mira y cosas así. Y si se casan personas de dos estilos diferentes, puede haber, no problemas, pero un tiempo de acomodación que tiene que seguir de cuando comiencen a hablar el uno con el otro. Otra aplicación del análisis de discurso es lo que se ha llamado la lingüística forense. Y eso es el discurso, usando el discurso y el análisis del discurso como evidencia en casos criminales o legales. Muchas veces las autoridades tienen grabaciones o transcripciones de conversaciones entre personas sospechosas en algún crimen o algún caso legal, y mirando la transcripción dicen, bueno, el sospechoso 1 estaba proponiendo un crimen y el sospechoso 2 estaba diciendo así, así, así. Entonces, estaba de acuerdo de hacerlo, estaba colaborando en el crimen, pero puede ser que no estaba de acuerdo, sino solo que estaba reconociendo que te escucho. Escuché lo que dijo, escuché. Decir sí no siempre quiere decir que estoy de acuerdo. Entonces, eso es una manera en que sociolingüistas han servido o a la prosecución o a la defensa para decir, bueno, ahí está la grabación, pero no es lo que piensa. No, él está diciendo sí, pero no está de acuerdo con cometer el delito. Entonces, así se puede usar este análisis de discurso para ayudar en estos casos reales. Otra aplicación, y tal vez Rebeca puede decirnos más de esto que yo, es el aprendizaje del segundo idiomas. Muchas veces se hace, si yo quiero enseñar un idioma, hablantes de mi idioma, por ejemplo, hablantes de otro idioma, un segundo idioma, lo que puedo hacer es analizar los errores que ellos hacen cuando están intentando hablar mi idioma, y así puedo desarrollar ejercicios o métodos de enseñar que les ayuden a aprender cómo decirlo correctamente en el segundo idioma. Entonces, y esto puede ser errores de pronunciación, que hay sonidos que no manejan, no existen en su primer idioma, entonces tienen que aprender cómo pronunciar esos sonidos, tienen que practicar. Entonces puedo diseñar el currículo, las clases para abarcar, para abordar los problemas que un hablante de otro idioma tendrá con su idioma, con su segundo idioma. Entonces, esto nos ayuda también para diseñar el currículo de un curso. Entonces, cuando yo comencé a estudiar el español, tuvimos que hacer ejercicios de los verbos
Aprendimos primero todos los verbos que terminen en AR y cómo se conjugan estos verbos, y practicamos y practicamos y practicamos. Y ya cuando pensé que ya lo tengo, entonces nos dijeron, pero hay otra clase de verbos que terminan en ER. Entonces tuvimos que aprender estos. Y cuando ya lo manejo, pero hay otra clase de verbos que terminan en IR, entonces hay que aprenderlos. Y hay más tiempos en español que en inglés. Y entonces todas estas complicaciones y cuándo usar un tiempo con otro tiempo, que los que llaman secuencia de tiempos, que cuál va primero, cómo manejo todas estas complicaciones. Entonces, esto es el análisis del discurso. Ya sabemos la gramática de los dos idiomas, pero cuando miramos a los estudiantes, a los que están aprendiendo, podemos ver cuáles son las partes de la gramática que les causan problemas y podemos hacer lo necesario para ayudarlos donde tienen problemas. Entonces, el último, no es el último, pero otra manera de usar el análisis de discurso es observaciones del paisaje lingüístico. Y esto viene del concepto postmoderno que hablamos, de que no existen idiomas, que solo existe práctica, que solo existe la lingüificación, que la producción del habla y que especialmente en contextos urbanos estos existen mezclados, hibridizados y así queremos ver, no queremos analizar los idiomas que se usan, sino vamos a analizar el uso, la práctica del uso de todo el repertorio lingüístico que una comunidad tiene a su disposición. Entonces, el análisis del paisaje lingüístico es un análisis del uso de idiomas basado en el paisaje construido. Entonces, la señalización. El domingo estábamos caminando después del culto y yo vi una señal para un dentista. Dijo Clínica Dental Smile y siguió en español, pero el nombre de la clínica fue Smile, que es inglés. Y así el uso de los dos idiomas en la señalización indica algo sobre el repertorio, por lo menos la percepción y las actitudes de la comunidad. Entonces, uno puede ver en comunidades ya alfabetizadas donde hay uso de los idiomas en forma escrito, uno puede solo observar el paisaje, cómo se usan los idiomas de esta comunidad, cuáles son los idiomas que aparecen en público, cuáles son los idiomas que nunca aparecen. Cuando uno llega a ver las señales en una comunidad, muchas veces son señales bilingües o multilingües, que es la orden de los idiomas en las señales, en los rótulos. ¿Y qué indica esto sobre las actitudes de la comunidad? ¿Cuál es el idioma que siempre aparece primero o que aparece en una fuente grande y el otro idioma en fuente más pequeña? Entonces, los monumentos. Si uno ve a una estatua de un héroe de la República, ¿qué dice la placa que está ahí describiéndolo? ¿En qué idiomas aparece? ¿Cuáles son las culturas que está memorializando esa estatua o ese monumento? Y muchas veces también el graffiti que aparece en los muros, en las paredes, pintado por delincuentes, decimos, pero es
es una indicación en qué idioma aparece. Yo conté el caso del estudio que escuché de un antropólogo que fue un pueblo indígena de aquí, de Perú, un pueblo shipibo, y ella observó el uso del idioma shipibo en forma escrita y solo encontró que lo usaban para hacer sus listas de compras y para hacer graffiti. Y todo el demás del uso en forma escrita estaba en español. Pero el shipibo para hacer sus listas de compra cuando fueron a la ciudad cercana para hacer compras y esos grafitis de José ama a María y cosas así. Entonces, esto puede ser una ventana para ver el repertorio de la comunidad, las actitudes, cuáles son los idiomas que merecen aparecer en público, cuáles son los idiomas escondidos en términos de su uso escrito en público y cuáles son las relaciones entre los idiomas indicados por estos usos visuales. Entonces, esto es una área del análisis del discurso que es muy de moda. Y a veces me frustra cuando voy a una conferencia y estoy escuchando uno de estas ponencias, porque parece que están dando una presentación de sus fotos de sus vacaciones, que fuimos a este pueblo y miramos a esto, y ahí es una foto. Y después miramos a esto. Aquí está un edificio con esto. Y después pasamos y miramos este graffiti. Y uno esperando. Y la conclusión, ¿qué quiere decir esto? Y muchas veces no llegan a una conclusión, pero sí han observado, han recopilado datos que merecen analizarse, pero hace falta. ¿Qué quiere decir esta foto? ¿Para qué tiene importancia? Pero es muy de modo, es algo fácil de hacer. Ustedes podrían salir con sus cámaras y solo caminar de aquí a Benavides y regresar y va a haber muchos rótulos que se vende esta casa, se alquila, usando inglés, a veces usando inglés, a veces usando solo español. ¿De qué se tratan estas señales? ¿Cuáles son los temas que solo aparecen en español o que solo aparecen en inglés o otro idioma? Y aquí en Lima, ¿cuánto se ve del quechua? ¿Cuánto se ve del shipibo o de otros idiomas nacionales en la rótula, en la señalización, en estos usos públicos? A veces tal vez solo un nombre de un pueblo, algo así simbólico, pero no se usa mucho para realmente comunicar información. Y muchas veces el uso de un idioma de amplia comunicación o un idioma internacional se usa para aumentar el prestigio. Cuando estamos en Guatemala, ahora hace 30, 40 años, habían varios negocios en la capital. American Donuts, donas americanas, American Shoes, zapatos americanos. Entonces, el uso de American fue para aumentar el prestigio del negocio, que estos eran zapatos buenos, donas buenas, que son de América. Entonces, estos usos. Y también han observado que se usa mucho también palabras aparentemente franceses, que realmente no son francés correcto, pero por poner un acento en la E final lo cambia en una palabra francés, es para aumentar el prestigio, comunica una actitud de que en cuanto al
idioma francés, que es un idioma sofisticado que representa. Una de estas ponencias que escuché fue sobre el uso de lo que llamó el francés falso en Tokio, que habían rótulos en japonés, pero con marché o con una palabra que aparece ser francés, escrito en escritura romana, no en japonés, pero esto fue para comunicar una identidad moderna, contemporánea, de prestigio que viene del francés. Entonces eso es algo que está muy de moda, se hace mucho, es bastante fácil recopilar los datos. Es un poco difícil analizar qué quiere decir todo lo que uno puede recopilar. Sí, porque no hay un sistema de recopilar o de coleccionar estos datos en una forma sistemática. Sí puedo decir algo sobre las 8 cuadras de Velasco Estete, tomando fotos de todos los usos en rótulos y señales. Pero, ¿qué quiere decir esto en cuanto a las actitudes de los limeños hacia los idiomas? Es difícil saber exactamente por qué están usando estos. Tal vez si quieren alquilar un apartamento a norteamericanos o hablantes del inglés, tal vez eso es el propósito de poner la señal en inglés. Tal vez no tiene nada que ver con prestigio, solo tiene que ver con la audiencia. Entonces hay que analizar todos estos factores para cuando está analizando este tipo de datos. Entonces aquí hay unos ejemplos del uso escrito. Es una colección muy pequeña del uso más que todo en el aula. Uno puede ver que se usan el idioma en forma escrita. Esta, a ver si puedo. No aparece, ahí está. No aparece ahí. Este rótulo pequeño que está en medio está en Pucallpa. Y dice en inglés, por favor, no lo puedo leer bien, por favor, cerrar todas las ventanillas del carro si está lloviendo o no. Apague todas las luces adentro y afuera, pero lo dice en inglés. Y está en Pucallpa, en la selva, pero la razón que está en inglés es que estaba en Yarinacocha, que fue la base del SIL en la selva por muchos años. Entonces fuimos el año pasado a pasear ahí. Ahora es una universidad peruana, todos ahí peruanos ahora, pero queda ahí ese rótulo en inglés de la generación pasada. Que indica algo sobre la historia del lugar. Y yo tomé una observación del paisaje lingüístico. Y el otro es en la India. Se puede ver que hay, bueno, tal vez no se nota, no es tan fácil para nosotros notar, pero son 3 idiomas. Lo de arriba usa una escritura, la escritura romana, y el Devanagari ahí abajo. Entonces, 3 idiomas en el mismo rótulo. ¿Puede ver cuál es el idioma más importante? Lo en medio, que está enfatizado. Los otros son más o menos como adornos nada más, pero indican algo sobre el prestigio, la diferencia de prestigio entre los idiomas y las maneras de escribir. Muy bien, vamos a tomar unos momentos
para una actividad con un compañero en pares. Escoja una de estas preguntas o una de estas actividades y vamos a tomar 5 minutos para que puedan discutir, conversar con su compañero sobre estas preguntas. Uno es sobre los encuentros de servicios como restaurante, tienda. ¿Qué es el andamio lingüístico normal que uno usa en ese contexto? O piense en sus conversaciones, quién interrumpe a quién, cuándo, con qué frecuencia. Hay diferentes estilos de interacción. En su vecindad u otro espacio público, observe el uso de idiomas en la señalización. No van a salir a hacerlo ahora, pero tal vez pueden pensar en lo que han visto y los otros usos escritos de los idiomas. ¿Cuánto se usan los idiomas locales, un idioma internacional, otro idioma de prestigio o otra opción? ¿Cuáles son los errores comunes que comete usted en LE2? Y esto representa una clase de interferencia de su L1. ¿Y qué es el problema? ¿Qué es la diferencia que está afectando a su uso del segundo idioma? Entonces, 5 minutos para pensarlo, conversar, y vamos a escuchar algunos informes después. Tal vez no todos, pero si quieren informar, vamos a darles un tiempo para hacerlo. Hay unos voluntarios que quieren compartir. A ver si Misión Huanca o Mary quiere. Compartimos los de Huancayo. Compartimos los de Huancayo. ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermano Amador. Estuvimos aquí conversando del punto 2. Dice, piensa en sus conversaciones, quién interrumpe a quién, cuándo, con qué frecuencia. Hay diferentes estilos de interacción. Cuando están hablando los mayores, los niños o menores, o jóvenes o niños, jamás pueden interrumpir, es falta de respeto. No pueden estar preguntando o interrumpiendo en la conversación. Y cuando habla entre mayores, una dama y un varón, la mujer generalmente no puede interrumpir. El varón sí, pero generalmente en la mayoría es falta de respeto también, no puede interrumpir. Ahora, cuando hablan entre varones, entre hombres, muy pocos se interrumpe, pero sí cuando exagera ya, cuando no está diciendo la verdad o cuando está hablando mucho, ya el otro empieza a interrumpir, pero no siempre. Y en la mirada, por ejemplo, entre un varón y una mujer, en la cultura huanca generalmente no se miran de frente, a la cara o a los ojos. No sé si es por cuestión de vergüenza o respeto, pero casi no acostumbran. Entre varones o entre mujeres sí, la manera de poder comunicarse pueden verse la cara. Eso queremos. Muy bien, gracias. ¿Otros que quieren informar? Habla fuerte. Con Facebook estábamos hablando acerca del punto 1, que dice piense en encuentro, conversaciones, punto 2. Por ejemplo, en África, la mujer tiene que arrodillarse para saludar al hombre. Y hace como un gesto de la mano
mamuca o zombie, y uno se tiene que agilizar, y el hombre está parado y hace tamuca. Y si está de buen humor, tamuca. Entonces, como que le comentaba a Beto que al principio a mí me pasó de tomarlo como algo personal, pero nada, por un trasfondo personal de mi vida. Hasta que después me di cuenta como de qué se trataba, digamos, esa relación de la mujer, hombre, la cultura. Bueno, ese tema del saludo. Con respecto a lo que estamos hablando de la pregunta, bueno, dentro de la cultura argentina tenemos el hecho de que cuando estamos hablando de todos nos entendemos. Y el año pasado estábamos compartiendo una mesa como esta con amigos, estábamos estudiando el escenario, y justo llegó una chica de Ecuador, solamente de hacer el 4 año de especialización. Estábamos analizando algo de, creo que era primera de principio, y todos estábamos hablando de sus decíamos nuestras opiniones, parece esto. Y en un momento la miro y le pregunto, ¿estás bien? Y se larga a llorar, porque me dice, no entiendo cómo pueden hablar todos juntos, cómo no se respetan, no estoy entendiendo la consigna, nadie me puso atención, o tienen así. Y después nos dimos cuenta de que, bueno, tenemos esa manera de comunicarnos y de tratar. Sí, muy bien. Gracias. ¿Otro informe? Ok, gracias, Chi. Y del último punto de quiero revisar a uno, que quieren compartir lo que estamos hablando sobre los errores que cometen y la escritura, con el español y el llano. Estoy escribiendo y con la U reemplazo con la O, igual con la I lo reemplazo con E, pero sí, al instante me doy cuenta que en el español no se escribe sí, porque ya no lo puedo decir, estoy prohibido decirlo, pero sí, me doy cuenta que en el español no se escribe. Eso es los errores que cometen. Sí, muy bien. Gracias. Sí. Estábamos conversando acerca del prefijo. Yo tengo una anécdota de cómo se usa esa penalización en inglés generalmente aquí en Latinoamérica para dar prefijo, al menos también en Colombia, para dar un lugar en el nombre de inglés. No, un carrito que venden comida en la calle y mi primo nos estaba presentando el lugar como el mejor lugar, era de comida china, que delicioso, pero no visto. Entonces estaba diciendo todo lo bueno y dijo, miren, y hasta el nombre está en chino, Chinese food. Quiero porque ellos todavía no han visto el estilo de pintura como si fuera chino, porque estaba chino y yo no había relacionado porque estaba pensando en las letras. Y bueno, en la otra historia en Medellín, Medellín es una ciudad donde las personas aman su ciudad, la mejor ciudad del mundo, una sucursal, bueno, hay una sucursal del cielo, pero Medellín es lo mejor de lo mejor. Y allá usan el nombre Medellín hasta para vender los zapatos, entonces química Medellín, zapatería Medellín, restaurante Medellín, y todo lo que se llama Medellín es lo mejor. Eso también es comparable. Muy bien. Gracias. ¿Que uno más? Si hay. ¿Quién quiera? Nosotros hablamos del primer punto, de la forma en la que las personas se dirigen en una conversación según el lugar. Y pudimos darnos cuenta que en un restaurante
grande hay un poco más de cortesía. Entonces, yo creo que les piden las políticas de los restaurantes, les piden a los meseros que te atiendan para manera, cosas que en una tienda no sucede. Entonces, vas a un restaurante y lo más seguro es que la persona te diga, buenos días, por favor, acompáñenme a su mesa, no me siento, que les gustaría tomar. Y en una tienda, tú puedes llegar y decir buenos días, que no te conteste el. O puedes llegar y sin tu saludar, no te sientes como obligado a saludar a las mujeres, solo llegas y le dices, denme un kilo de arroz. Y la persona puede contestarte o no, decirte sí, aunque se vuelva o algo, o solamente da. Entonces, como en esos dos contextos puede variar. Gracias, muy interesante. Muy bien, entonces pueden ver cómo estos estudios del discurso, el análisis del discurso se puede aplicar a mucho y a veces resolver problemas si uno entiende qué está pasando. Yo creo que les conté de la experiencia de Wes pidiendo al estilo guatemalteco, regáleme esto, regáleme el otro, y la pobre empleada asustada que este señor le estaba regalado su pan, y al fin fue a llamar al dueño de la panadería para decir, hay un señor aquí que quiere todo gratis. Entonces eso sí, por no saber el andamio local, de la manera de hacerlo, surgió un problema. Sí, uno aprende rápido cuando ocurren estos eventos. Muy bien, entonces vamos a seguir con otra aplicación de la sociolingüística, que es la educación multilingüe. Y eso es tal vez para nosotros una aplicación de mucho interés, porque tiene mucho que ver con la alfabetización, para la posibilidad de una comunidad llega a tener las habilidades para leer las escrituras y otra literatura. Entonces, hay varias, la educación multilingüe tiene una historia larga y ha pasado por ciertas etapas cuando sus prioridades han cambiado. La ideología que motiva la educación bilingüe o multilingüe ha sido diferente y se ha desarrollado a través de los años con la experiencia. Y, a la medida que hemos visto las consecuencias de estas ideologías, también hemos aprendido mucho sobre las políticas educativas y cómo debemos implementar estos programas. Entonces, hay varias ideologías o métodos de la educación bilingüe o multilingüe, como lo llaman ahora. Uno es el modelo transicional, en que el propósito de la educación bilingüe es facilitar la transición del L1 al L2. Pues ayuda al alumno a cambiar del idioma de instrucción al idioma dominante. Es decir, comenzamos la enseñanza en el idioma local, el idioma de los niños o de los estudiantes, pero el propósito es que poco a poco adquieren el idioma dominante y toda la educación va a seguir en el idioma dominante. Y a veces esto sucede o se implementa antes del primer grado. Entonces, en Guatemala hubo un programa de castellanización, que fue un año o a veces 2 años pre-kinder, en que los niños llegaban, los maestros, las maestras les hablaban en su idioma, pero también estaban enseñándoles el castellano para cuando llegan al primer grado ya están hablando el español y pueden
aprender todo el currículo en el español. A veces sigue primer grado, segundo grado, pero es un programa que es específicamente diseñado para facilitar esa transición. Y hay varios términos que se han usado, algunos muy críticos del método, que son programas asimilacionistas, que son programas de genocidio, programas de exterminación, cosas así, porque el resultado es que muchas veces después de pasar por este proceso transicional, que el niño ya no usa su idioma materno, ya no usa su L1, o que tiene vergüenza de hablarlo, tal vez sigue usándolo en la casa, pero no en público, y así ha tenido consecuencias negativas en muchos casos. No tiene que ser así, pero muchas veces en su manera de implementación y en la práctica, estos han sido los resultados. Otro método o modelo es la inmersión, y estos son programas en que se usan los dos idiomas, pero el segundo idioma es el idioma primario o el más importante, de más uso en el aula. Y esto ayuda a los alumnos a aprender el L2, que muchas veces es un idioma internacional, como inglés, chino, japonés. En los Estados Unidos hay ciertas escuelas prestigiosas donde usan este método de inmersión, que los niños llegan y casi toda la instrucción es en chino o es en japonés. Y así los niños desde temprana edad están aprendiendo, tienen que aprender el segundo idioma. Tal vez tienen 1 o 2 horas en inglés durante el día para asegurar que realmente entendieron lo que dijo la maestra en la clase de matemáticas que estaba en chino. Entonces ellos muchas veces usan más inglés al principio, pero poco a poco se va cambiando a usar el idioma extranjero, el L2, como el idioma más significado en la educación. Y estos son programas más bilingües en el sentido de que se mantienen los dos idiomas, porque los niños van a su casa, hablan inglés, pero cuando están en la escuela usan el segundo idioma. Y como el segundo idioma es uno de prestigio al par en los Estados Unidos del inglés, no hay mucho conflicto, no hay vergüenza de hablar inglés, porque casi toda su vida afuera de la escuela está en inglés. Y así pueden crecer aprendiendo un segundo idioma muy temprano y lo dominan mucho mejor que uno que comienza a estudiarlo en la secundaria o en la universidad. Y muchas veces estos programas están motivados por intereses económicos. Yo quiero que mi hijo pueda ser un financiero internacional. Entonces el chino es importante para los negocios. Quiero que pueda hablar el chino. Entonces lo voy a mandar a esta escuela. O a veces son colegios internacionales, donde, por ejemplo, un colegio alemán. Entonces, toda la instrucción está en alemán, pero hay muchos de habla inglés que mandan sus hijos porque quieren que aprendan el alemán. Y así, por prestigio o por la red social de la familia, que tenemos mucha interacción con hablantes de estos otros idiomas, entonces queremos que nuestros niños puedan aprenderlos. Muchas veces estos colegios son donde los diplomados, personas en empresas internacionales mandan a sus hijos, y así los hijos crecen bilingües o multilingües en algunos casos.
Lo que más nos interesa es el tercer modelo, porque esto es el modelo que más se usa en las comunidades locales con los grupos minorizados. Y esto se ha denominado educación multilingüe a base del idioma materno. Y las siglas en inglés son MLE-MTB. Es algo largo, pero es educación multilingüe a base del idioma materno. Y eso está basado en el principio de que el niño aprende mejor en su primer idioma, en el idioma que domina mejor, y que si un niño llega a la escuela y tiene que pasar el primer año o los primeros 2 años aprendiendo el idioma de instrucción, que no va a aprender mucho del contenido de esa instrucción, porque está enfocado en aprender el vocabulario, aprender la gramática, y todo el contenido que está recibiendo no llega o no lo aprenda, no lo aprende bien, porque ahí no está su enfoque. Si yo llego a la escuela y me dicen en inglés 1 más 1 es 2, entonces entiendo todo y puedo concentrar en esto de la matemática. Pero si me lo dicen en chino, estoy pensando, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y pierdo el sentido, el significado del contenido, porque estoy enfocado en la gramática, en la fonología y todo el aprendizaje del idioma. Entonces, eso es el principio en que se basa esa metodología, que tiene beneficios cognitivos, educativos, para los niños comenzar su educación en su propio idioma y adquirir un segundo idioma y hasta un tercer idioma después, que ya que tienen una base firme en el contenido, pueden comenzar a aprender los segundos, terceros idiomas para seguir su educación a los niveles más altos o más avanzados. Entonces, generalmente la pauta es de que comienzan en el idioma local, muchas veces hasta el grado 3, por ahí depende del programa y la política del gobierno, del sistema educativo, y poco a poco van agregando un segundo idioma. Muchas veces, aún en el primer grado, pueden tener una clase del idioma nacional, por ejemplo, que ya comiencen a aprender el segundo idioma. Y la pauta que sugiere UNESCO como lo ideal es que cada idioma, cada comunidad tenga 3 idiomas. Un idioma local, donde comiencen, en la cual comienzan su educación, el idioma nacional, si es distinto de su primer idioma, y un idioma internacional. Entonces, por ejemplo, en Malasia, que comienzan en su propio idioma, uno de los idiomas locales, después aprenden malayo y después inglés o chino o otro idioma internacional. Entonces, cada alumno sale del sistema educativo como un trilingüe, que puede funcionar en su comunidad local, puede funcionar a nivel nacional y también puede funcionar a nivel internacional. Entonces, eso es lo ideal. No mucho se logra esta visión de que todos sean trilingües, pero sí, generalmente lo que pasa es se deja el idioma local. El enfoque está en el idioma nacional, y si uno tiene que aprender segundo idioma, es idioma internacional, y no incluyen en la planificación o en el sistema educativo la educación en el idioma materno o el idioma
primero de la comunidad. Entonces, esto es el concepto de la educación multilingüe a base del idioma materno, es que en cada comunidad minoritaria se desarrolle un currículo para la primaria, para los primeros grados en el idioma local, y que esto sea no solamente cartillas de alfabetización, sino todo un currículo que pueden comenzar usando su propio idioma. Hay algunos lugares donde sí han comenzado a hacerlo. Las Filipinas han adoptado esto como un principio. No sé exactamente si realmente lo han podido implementar completamente, pero por lo menos han adoptado la visión o la perspectiva de que debe haber educación en el idioma local en los primeros grados, y están trabajando en el Ministerio de Educación y con otras agencias para desarrollar estos programas. Y el problema, por ejemplo, por supuesto, es el costo de elaborar todos estos currículos, todos estos programas en todos los idiomas locales de un país. Si es un país como Haití, donde hay solo un idioma local, no es tan difícil. Pero en lugares como Papúa Nueva Guinea, o la India, o Nigeria, o otros, Indonesia, donde hay cientos de idiomas, ¿cómo vamos a implementar un programa así? Bueno, así piensan las autoridades, que esto es casi imposible pensar cómo lograrlo. Pero como dije, las Filipinas tienen 137 idiomas y ellos han adoptado esto como la práctica, la política. Tal vez no es completamente la práctica, pero sí han adoptado esta visión. Y esto es lo que propone y promueve UNESCO en todos sus asesoramiento con gobiernos, con sistemas educativos, que esto es el modelo ideal de cómo implementar la educación multilingüe. Entonces, aquí hay algo visual que indica la visión de la educación multilingüe, que la comunidad de lenguaje minoritario está separado de su participación a nivel nacional por una brecha por el idioma, y los del lenguaje dominante también están separados, no pueden comunicarse, no pueden relacionarse bien con las comunidades locales. Entonces, la educación multilingüe puede servir como un puente entre los dos grupos. Y en ciertos casos han adoptado un sistema de educación multilingüe para todos. Es decir, que no solamente los de las comunidades minoritarias deben ser multilingües, sino también los de la comunidad dominante. Entonces, en algunos, muy pocos lugares tienen la política de que un niño de una comunidad indígena va a comenzar en su idioma, pero va a aprender el español, y un niño que viene de una familia que solo habla español va a comenzar su educación en español, pero también va a comenzar a aprender un idioma minoritario. Y así todos llegan a ser bilingües. Es muy raro que esto sucede, que generalmente todo el movimiento está hacia el idioma dominante, y los de los idiomas dominantes no aprovechen la oportunidad de aprender un segundo idioma local de su país. Pero eso es lo ideal, eso es la idea de que que todos los niños comienzan su educación en el idioma que hablan mejor, que más dominan,
y que poco a poco van adquiriendo otros idiomas, otras destrezas, y al llegar a los niveles más altos en la educación que pueden usar, tal vez en la secundaria van a usar el idioma nacional. Cuando llegan al nivel universitario van a usar un idioma internacional, algo así, que pueden tomar cursos en 2 o 3 de los idiomas que manejan. Entonces, eso es lo ideal. No mucho se ha logrado. Hay inicios en varios lugares en que se están estableciendo y promoviendo este concepto. Han habido varios estudios que demuestran las ventajas de este modelo. En los Estados Unidos, donde la educación bilingüe es algo que causa mucho conflicto, hay mucha controversia, han demostrado que en las escuelas donde se dan la educación inicial, primaria en español, y después que los hispanohablantes comienzan a usar el inglés, que ellos salen mucho mejor en sus notas de los que son monolingües, que cuando tomen las pruebas, los exámenes estandarizados, que siempre los que son multilingües salen mejor, que hay mejores resultados educacionales, porque ellos están aprendiendo en 2 idiomas. Ellos pueden aprovechar de sus recursos lingüísticos para aprender, mientras que los que son monolingües no tienen tantas herramientas para pensar, para comprender los conceptos. Entonces, eso es la educación multilingüe. Y esto es un poco borroso, pero pueden ver los componentes de la educación multilingüe. Y hemos mencionado todos estos aspectos. Son aspectos de casi cualquier programa de desarrollo lingüístico. Fondos conseguidos, currículo aprobado, información para toma de decisiones, pertenencia de la comunidad, ortografías acertadas, socios informados e integrados, ambiente político de respaldo, materiales de lectura escalonados, personal para capacitación, evaluaciones continuas. Entonces pueden ver que en este curso hemos tocado casi todos estos aspectos del desarrollo lingüístico, y en este caso está enfocado en el aspecto educativo de la educación multilingüe. Entonces, pero hay complicaciones. Suena bien en lo ideal, pero hay ciertas complicaciones y obstáculos que debemos recordar y reconocer. Uno es el mito monolingüe que hemos mencionado. Es esa idea de que una persona solo tiene la capacidad de manejar un idioma. Entonces, si comienzo a aprender segundo idioma, tengo que dejar el primer idioma y pasar a ser monolingüe en el segundo. Y esto es un mito. Hay muchas personas que son multilingües, multilingües, que manejan muchos idiomas con facilidad, este mito lleva a la transición, a la asimilación y la exterminación. Y es el mito que rige en los programas de transición, de que, bueno, hablas un idioma que no es muy útil, vamos a enseñarle un idioma que es más útil, que tiene más beneficios, hay que dejar el idioma inútil y pasar a ser monolingüe en el idioma que le da más beneficios. Otro mito al otro extremo es el mito multilingüe. Y esto es que uno debe poder funcionar en todos los dominios de uso, en todos los idiomas que uno maneja. Entonces, eso requiere que la persona
tiene toda la facilidad de hablar de cualquier tema, cualquier nivel, registro de formalidad en todos los idiomas que quiere decir que habla. Y esto es un mito, casi no es posible. Hay ciertas personas que sí son bilingües balanceados o equilibrados, que sí casi pueden funcionar igual en dos idiomas, pero esto es el caso raro. Generalmente son niños que crecieron en un hogar bilingüe donde el papá habla un idioma, la mamá habla otro, que en su educación usó los dos idiomas y que casi toda su vida se ha vivido así usando un idioma u otro, pero de igual manera. Y eso son casos raros. Casi siempre usamos un idioma para ciertas funciones, usamos otro idioma para otras funciones, y yo puedo funcionar bien en esas funciones, en ese idioma, pero tratar de funcionar en otro idioma, en el mismo dominio de uso, mismo campo de conocimiento, me cuesta porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Puedo aprender a hacerlo, pero no es algo que viene naturalmente por mi propia experiencia. Entonces, eso fue mi caso con el español. Comencé a aprender el español como joven, pero estaba siempre en la clase de la secundaria. Entonces, leemos las historias del libro de texto, miramos unas películas, practicamos unas conversaciones, pero yo no sabía cómo salir a una tienda a comprar algo, a menos que repetía la narración de mi texto palabra por palabra. Y cuando llegué a Guatemala, asistí a la iglesia y me pidieron orar y yo no sabía cómo hacerlo. Nunca lo había hecho en la clase. Entonces tuve que observar cómo se hace una oración, cuáles son las formas de tratar a Dios, cómo se hace una petición, cuáles son los vocablos que son específicos de la oración. Entonces tuve que aprender eso y aumentar mi habilidad en el español para hacerlo. Entonces es un mito que una persona bilingüe o multilingüe debe poder hacer todo en todos sus idiomas. Y a veces he escuchado a algunos alfabetizadores decir, bueno, nuestra meta en la educación bilingüe o multilingüe es que los niños pueden hacer todo en el segundo idioma que pueden hacer en su primer idioma. Entonces, eso es un blanco muy alto, es muy difícil pensar que van a lograr esa meta, porque generalmente no es la pauta de uso en las comunidades. Entonces, si queremos que puedan enseñar un curso universitario, tenemos que entrenarlos para hacerlos, tenemos que capacitarlos para usar la terminología, para saber cómo hablar de ese contenido en el segundo idioma o en su primer idioma, porque muchas veces estos campos de conocimiento están reservados para ciertos idiomas y es el proceso de traducción, de que hay un campo de conocimiento en un idioma que tenemos trasladar al otro idioma. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a traducir estos términos, cómo vamos a hablar de este tema y así desarrollar la capacidad de hacerlo. Pero no es algo natural que viene, que soy hablante del inglés, he estudiado el español a nivel universitario, entonces debo poder hablar de la química o de la astrofísica en español porque no es dentro de mi capacidad. Entonces, este mito multilingüe
puede ser una causa de desmotivación. Que si tenemos esta esperanza, esta expectativa para los alumnos que muchas veces no van a llegar a ese nivel. Otro problema que afecta a la educación multilingüe es esto de la heterogeneidad dentro de las comunidades. El modelo de la educación multilingüe fue desarrollado pensando en comunidades rurales, comunidades aisladas, comunidades donde casi todos hablan el mismo idioma. Entonces podemos desarrollar un currículo para el idioma, para esa comunidad, porque cuando llegan los 30 niños al aula, todos van a estar hablando el mismo L1 y podemos usar el currículo diseñado para ellos. Lo que, como hemos mencionado, con la urbanización y la migración de personas de todas partes a las ciudades, lo que encontramos es cuando llegan esos 30 niños, a veces están hablando 10 o 15 idiomas como su primer idioma. Entonces, ¿en qué idioma vamos a entregarles la educación? Si debe ser su propio idioma, vamos a usar 10 o 15 currículos, tenemos que producir materiales para todos. ¿Cuántos maestros vamos a necesitar que pueden enseñar en 10 o 15 idiomas? ¿Cómo acomodamos a los niños? Si la mayoría son de un idioma y hay 5 de otro, ¿cómo acomodamos? ¿Cómo manejamos esta heterogeneidad dentro del aula? Y esto ha sido un reto para la educación multilingüe a base de la lengua materna, que cómo podemos usarlo en estos contextos tan diversos, cuando hay tanta diversidad dentro de las escuelas. Y otro problema que ha surgido es la educación multilingüe ha sido diseñado para cierto propósito, que es reforzar el uso del L1 y aprovechar la capacidad de los niños de usar su propio idioma para adelantar su educación, para estos beneficios educativos. Pero a veces los gobiernos o una agencia decide, bueno, vamos a usar este método, pero es para enseñar el segundo idioma. Es decir, por ejemplo, ha sucedido el desplazamiento. Ya los niños no hablan el idioma de sus abuelos. Queremos que comiencen de nuevo de usar su idioma tradicional, su propio idioma, aunque no lo hablan. Entonces vamos a usar la educación multilingüe, van a llegar a la escuela y van a recibir sus primeras clases en el idioma de sus abuelos, pero es un idioma que no hablan. Entonces es el mismo problema de decir vas a ir a la escuela a aprender en el idioma nacional, no es el idioma que hablas, pero así se da la educación. Y si la educación multilingüe se usa para enseñar el L1 como idioma segundo, como segundo idioma, como idioma extranjero, entonces pierda su efecto, pierda los beneficios, porque de nuevo los niños están comenzando en un idioma que no dominan. Entonces eso también es un problema, que los fines, las metas de la educación multilingüe deben reconocerse y mantenerse y no tratar de adaptarlo para otros propósitos que no son los del programa o de esta manera de usar los idiomas en la educación. Entonces,
algunas preguntas para reflexionar. No vamos a tomar tiempo para hacerlo, pero pueden pensar en esto. Tal vez ya han tenido alguna experiencia con un programa de educación bilingüe de cualquier de estos estilos de transicional o inmersión o a base de la lengua materna. Pero en un programa que conoces o que has podido observar, puede hacer estas preguntas. ¿Cuál es su ideología? ¿Qué es el método o el modelo que están usando en estos programas, en el programa que estás observando? ¿Cómo ha funcionado o está funcionando? ¿Tiene éxito? ¿Está bien implementado? Tal vez solo está medio implementado, no muy bien implementado, pero usan el nombre de educación multilingüe, pero realmente no es. Han surgido problemas de aceptación por la comunidad. En los primeros días de la educación bilingüe en Guatemala, este programa transicional, muchos de los padres indígenas no querían mandar sus hijos a la escuela porque dijeron, queremos que nuestros hijos aprendan el español. ¿Para qué mandarlos a una escuela donde van a usar el idioma maya? Entonces, no aceptaron la ideología, no entendieron las ventajas. Entonces, hubo un rechazo del programa. Y había muchos niños que había una escuela en su aldea, pero ellos caminaban 5 kilómetros a la escuela donde no usaban el programa bilingüe, porque sus padres no querían que participaran en este programa. Entonces, ¿qué es la aceptación por la comunidad y cuáles son los reclamos que hacen? ¿De qué están quejando que no quieren que se use? ¿Y cuál ha sido el factor más importante en su éxito o fracaso? Puede ser que en el caso de no aceptar que no había suficiente orientación a los padres de familia, o que no hay suficientes materiales, o que los materiales no están en el idioma local, que muchas veces es el problema, que se desarrolló un currículo en otro dialecto del idioma y están tratando de usarlo y de nuevo es segundo idioma para los niños y así tienen problemas. Entonces, eso es lo de la educación multilingüe. Pueden ver que tiene muchas ventajas. En la teoría es lo ideal. En la práctica hay ciertos obstáculos. Hay que reconocer. Lo importante es reconocer las metas y los principios y hacer los ajustes necesarios para que puedan implementar bien y que puedan lograr los objetivos. Yo supongo, estoy casi seguro que van a hablar mucho de eso en el curso de alfabetización y espero que no estoy diciendo nada mal, que los profes de alfabetización van a apoyarme en esto, pero esto sí es la perspectiva de la sociolingüística. Muchas veces las especialistas en alfabetización tienen una perspectiva pedagógica y no siempre están completamente alineados, pero entre los dos pueden encontrar un camino para seguir y para implementar estos programas. Muy bien, es todo para hoy. Mañana vamos a hablar de algunos recursos, métodos, herramientas que pueden aprovechar si les sirven. Hay varias herramientas, programas que pueden usar en el proceso de desarrollo lingüístico. Y yo casi no he usado ninguno, entonces estoy tan nuevo como ustedes con muchas de estas aplicaciones.
de computadora, programas que uno puede usar, pero vamos a mirar el catálogo de las posibilidades y así ustedes pueden seguir aprendiendo un poco más de cada uno si le sirve en lo que quieren hacer. Entonces eso será lo de mañana. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana.